¿Cómo eran las circunstancias cuando ganabas $300 y cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste? Pues mira, en ese momento para uno era normal. ¿Por qué? Porque cuando uno está ganando $300, en ese momento en Colombia era el doble de un salario mínimo. Y yo era un muchacho de 22, 23 años. Entonces, digamos que era lo normal porque era lo que estaba de moda. Estaba ganando un poquito más de lo que ganaba el resto del país y uno se siente bien, uno se siente cómodo y uno está hablando con gente, sus amigos son personas que ganan más o menos lo mismo. O sea que estamos en un área donde todo está parecido y uno se compara con las personas con las que están más o menos parejas. Así que no se siente nada extraño hasta que después empieza a pasar cosas. ¿Y qué cosas empezaron a pasar? ¿Cuáles eran esos desafíos en ese momento? Bueno, pues lo primero que empezó a llegar a mi vida fue en el 2004, que estaba trabajando para una compañía y comencé a estudiar mercado de divisas. Yo vi eso una vez en televisión y yo dije, ¿cómo? O sea, yo puedo aprovechar lo que yo soy hoy y a partir de unos gráficos y de unas noticias hacer dinero y tomar decisiones. Yo quiero eso en mi vida. Entonces, llegaron a mí los mercados de divisas, obviamente con los desafíos que eso implica al principio, porque para nadie es un secreto que el que se mete a los mercados empezando como neófito pierdes. Y a mí me pasó eso. Yo no solamente me gasté mis ahorros, me gasté la liquidación del trabajo porque me hice liquidar, me gasté dinero ajeno porque perdí muchísimas veces la cuenta porque se me iba de las manos el dinero porque no entendía muy bien lo que estaba haciendo, hasta que llegó un momento en que comencé a generar una estrategia, a entender el mercado después de algunos meses y empezar a operar de una manera tan buena que logré convertir $1,280 que tenía en mi cuenta en $189,000 en un mes. Y eso ya es un asunto diferente porque en ese momento $189,000, si bien hoy, 20 años después, todavía es una cifra importante, en ese momento era muchísimo más importante. ¿Pero qué te motiva? Porque digamos que eras como ese empleado estándar, como hay muchos en Colombia. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento que te impulsó a llevar y a decir, quiero aprender de eso? Yo creo que las ganas de no ser más empleado. Es decir, yo realmente empleado solo fui 7 meses. Normalmente siempre he sido independiente. Siempre hacía mis trabajos aparte, independiente, contrataba mano de obra y buscaba simplemente hacer los trabajos no con una compañía. Fue una época en la que estaba en una compañía y eso me sirvió para apalancarme y agradezco infinitamente a ello porque me dio la posibilidad de tener los recursos para pagarme un curso, para aprender de mercados, para tener el primer capital para poder empezar. O sea, me ayudó muchísimas cosas. Pero siempre he tenido como esa mentalidad independiente. Y los mercados dan esa posibilidad. En el mercado uno le pone el sueldo. Uno es el que realmente determina cuánto. Entonces el impulso era realmente como el ser independiente, el generar yo mismo mi recurso y la verdad una cosa que va a sonar horrible y es perezoso. A veces yo le tengo como cierta oda a la pereza. Me parece que ser perezoso, tener un descanso, trabajar mucho más pausadamente es mucho mejor. Quiere decir que en este momento muchas personas que te están viendo les estás diciendo que desde su trabajo y desde lo que hacen pueden transformar eso que están recibiendo hoy, eso que están ganando hoy, podrían transformarlo. ¿Cuál fue la clave que te llevó a ti en ese momento a transformarlo? Bueno, entender primero que es muy importante tener una base, es decir, a nivel financiero, cuando uno tiene un piso, entonces siempre estás viviendo en incertidumbre. Imagínense en uno dedicarle y cargarle a una actividad, al mercado de capitales, por ejemplo, todo el peso del costo de tu vida. Eran otras épocas. Hace 20 años yo vivía con mis padres, o sea que por lo menos si algo me pasaba, estaba viviendo con ellos, no tenía que depender del mercado para un arriendo. Aparte de eso, como estaba en una compañía, pues entonces el mercado era visto como una llanta de repuesto. Es decir, yo ya tenía mi sueldo fijo, que me lo ganaba, y en las noches, en lugar de irme a jugar fútbol o hacer lo que hacen otras personas, me dediqué a estudiar, me dediqué a hacer algo diferente en las noches, para en las madrugadas empezar a hacer operaciones. Después me di cuenta en algún momento de que ganaba más con las operaciones que hacía en la madrugada 2 horitas que todo un día trabajando de 7 de la mañana a 5 de la tarde en una oficina. Entonces, al darme cuenta de eso, después de unos meses, pude entender que aquí yo tenía un asidero. Entonces, a veces no es quemar los barcos como nos han enseñado, que eso inclusive es falso. Cortés nunca quemó los barcos. O sea, el que leyó esa historia es falsa. Eso de que quemen los barcos y quedémonos aquí, eso nunca pasó en la vida real. No hay ningún artículo histórico que lo determine. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque le estás poniendo la carga a tu nueva actividad. Gente que pretende renunciar a su empleo para hacer un emprendimiento está fallando en algo. Está fallando en el piso.
sigan en su empleo y en su rato libre empiece a generar las herramientas para su emprendimiento. Empiece a simular cómo sería su vida con su nuevo emprendimiento. Todo en la vida es simulación. Si usted quiere comprarse una casa, no la compre, siga alquilando, pero empiece a guardar las cuotas como si estuviera pagando una casa para que usted vea qué es realmente vivir en una casa propia. Empiece a guardar dinero para unos impuestos, a guardar dinero para el mantenimiento. En fin, viva la vida en simulación, pero sin soltar. Por ahí dicen una frase es, jamás pruebes la profundidad de un río con ambos pies. O sea, ensaya con uno y deja el otro en la orilla. Ya sabes la profundidad, con un solo pie vas a saber la profundidad. No tienes que zambullirte del todo. En esto pasa exactamente igual. Entonces muchas personas renuncian a sus sueños porque les da miedo, porque creen que tienen que salirse del trabajo y renunciar a todo para cambiar de vida. No, en mi caso no. Yo seguí trabajando paulatinamente en ambas cosas hasta que llegó un momento en que me iba mejor, era más satisfactorio lo que estaba haciendo aquí y me salí simplemente porque ya tenía un piso. Y desde ahí todo cambia porque ya no tengo cargas emocionales y financieras a la nueva actividad. Cuando empezó ese proceso de dejar el empleo, ya de quitar ese piso y dedicarte de lleno, ¿estabas seguro que ibas a llegar a donde estás ahora o incluso donde llegaste en ese momento a ganar todo ese dinero que ganaste? No, no estaba seguro, de hecho tenía muchísimas pérdidas, pero entendía que si le dedicaba más tiempo era posible que mi éxito aumentara, es decir, ya no solo en las madrugadas, 1 o 2 de la mañana, que era donde más me hacía operaciones en el mercado europeo y asiático, ya no daban suficiente porque a veces no había nada que hacer, entonces perdía la trasnochada y al otro día tenía que seguir trabajando, sino que entendí que ese sueldo que yo me estaba ganando fácilmente lo podía encontrar en el mercado después de haber practicado lo que había practicado. Pero cuando eso no me había ganado el premio ni había tenido grandes ganancias, sino que me estaba dando cuenta que yo me podía ganar $40 o $30 en un día y que eso no me lo estaba ganando en mi empleo. O me lo estaba ganando pero trabajando de 7 a 5, mientras que aquí era solamente 1 hora de análisis. Dentro de todas esas experiencias de pérdidas que me dices que igual tuviste muchas pérdidas, ¿cuál fue la más dura y que de alguna manera te llevó a pensar, yo voy a dejar esto a un lado? ¿Qué hice? ¿En qué me metí? En ese momento, la más dura fue, yo sé que muchos dirán que es ridículo, o sea, yo he perdido mucho más dinero después, pero la más dura fue $2.000 en 10 minutos. O sea, yo abrí una cuenta. En esa época no se podían abrir cuentas como hoy con $100, $200, no, en esa época eran $2.000, lo mínimo. Entonces, para mí $2.000 era en Colombia 5,5 millones de pesos. Entonces, digamos que esa fue mi liquidación de mi empleo, los puse ahí en 10 minutos. O sea, hice una operación sin saber nada de apalancamiento, nada de stop loss, nada. Yo no sabía nada, simplemente era un apostador y al hacerlo los perdí. Y ahí entendí que esto no era una apuesta y que esto tenía que tener un análisis. Ya cada vez volví a abrir cuentas con $2.000, que era lo mínimo, y cada vez me duraban más. O sea, yo ni siquiera lo veía como en términos de éxito, ¿no? Yo veía cuánto me podían durar esos $2.000. Y llegó un momento en que los últimos $2.000 ya me había renunciado al trabajo, los había convertido en 1.280. O sea, ya había perdido casi la mitad del capital, o sea, estaba perdiendo dinero y ahí paré, porque era la 7ª cuenta que quemaba, o sea, ya iba para la 8ª, o sea, ya había perdido $14.000 netos de mi bolsillo y el bolsillo de algunos amigos que me prestaron y ya estaba a punto de perder ya la 8ª cuenta, entonces paré 1.280 y me dediqué a hacer otro cambio, transformación personal, paradigmas, creencias, me dediqué a estudiar otras cosas y dejé ese dinero ahí en stand-by quietecito antes de perderlo todo. Y cuéntanos más de eso. ¿Cómo fue que haces ese clic y dices, acá no solo es el aprendizaje de la herramienta y de cómo manejar este dinero, sino la transformación personal? ¿Por qué la transformación personal? Porque entendí que cada una de esas operaciones que yo hacía, a ver te explico, si yo compro euros esperando que suban de precio frente al dólar y perdía y después veía que el euro evidentemente subía, entonces ¿qué hacía que yo tomara esa decisión? Es decir, si yo había hecho 30 operaciones y las 30 operaciones eran negativas, ¿qué pasaría si yo hubiera hecho esas mismas operaciones pero al contrario? En lugar de apostarle al oro le apuesto al dólar o en lugar de apostarle al euro le apuesto al yen, lo que haya sido, ¿qué era lo que estaba pasando en mí? Porque si hubiera hecho lo contrario hubiera ganado. Entonces era el problema mío, no era el mercado, no era que los gráficos me estaban traicionando, no era que eran 7 millones de personas que están tradeando todo el día, que están viendo a ver qué hace Jaiber Pérez en Colombia por allá en un apartamento para quitarme el dinero, para quitarme $2.000. Eso no es la vida real. Era simplemente que yo me estaba equivocando en la lectura que estaba teniendo del mercado. Pero el asunto no era de conocimiento. Había leído un montón de libros, había visto un montón de videos, aunque en esa época no era como aquí tanto, no. Pero podía haber visto un montón de información que me indicaban que yo ya sabía realmente lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que lo estaba haciendo mal. Entonces, no es algo que tú no sepas, es algo que tú estás sabiendo mal. Entonces yo estaba seguro de que yo tenía algo que estaba sabiendo mal, que estaba entendiendo mal. Y en este caso era mi relación con el dinero. Yo sentía
inconscientemente que el dinero era dañino, que el dinero era malo, que el dinero era escaso y que era una ilusión. Y en eso lo estaba convirtiendo, en algo dañino, malo, escaso y en una ilusión. Lo botaba. Cuando empecé a transformar eso, una psicóloga me ayudó muchísimo en eso, me di cuenta de que yo estaba peleado con el dinero desde mi infancia. Por asuntos que habían pasado en mi niñez, con cuentos que me tocó ver con mi padre, cómo perdí el empleo, cómo perdimos una casa. En fin, todo ese cuento que puede pasar me llevó a pensar que yo tenía ciertos criterios con el dinero que me habían vuelto una persona de mentalidad pobre. Y ahora estaba enfrentado a unos mercados y me estaba empobreciendo más en ellos. ¿Cuál fue la mayor transformación o el cambio que tú evidencias desde lo financiero? Y tú dices, para mí esta ha sido la mayor transformación y lo que, gracias a lo que he construido con el dinero, he logrado obtener o comprar o tener en mi vida. Bueno, cuando logro el premio, que me gané $189,000 en un mes, o sea, no solamente recuperó los 14,000 que había perdido, sino que ya con creces tenía dinero, ya comencé a ver que el dinero realmente era fácil de ganar. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es en qué persona me tengo que convertir yo para manejar ese dinero. Porque el tema es anecdótico, o sea, ustedes no van a encontrar mucha gente que logre multiplicar por 15,000% una cuenta. No, eso no va a pasar. Pasa de vez en cuando, como pasa mucha gente que se gana la lotería, pero eso no es lo normal, ¿cierto? Lo normal es la gente que pierde el dinero o que se mantienen entretenidos en el mercado. Luego lo que sigue cuando ya estás manejando cantidades de dinero interesantes es en quién me tengo que convertir. Y ahí entendí varias cosas, que esto es un asunto muy serio, porque muchas veces el saboteo de mucha gente para no ganar dinero es que su inconsciente le dice, te puedes convertir en un monstruo si tienes dinero, por lo tanto te voy a mantener pobre. Entonces básicamente lo que hago es tomar decisiones ridículas para botar el dinero. En este caso ya como ya venía con un proceso transformador, empecé a entender que para yo manejar ese dinero y el que venía, porque obviamente ya 189,000, me dieron un premio de 4,500, ya eran como 193,000 y empecé a seguir haciendo operaciones, a dar seminarios, a dar conferencias y a generar ya más dinero, 500,000, 900,000, 1,000,000. Luego llegan los fondos de las cuentas de fondeo, gente que quería poner dinero en mi cuenta, unos rusos me pusieron $7 millones para operar. O sea, yo ya manejaba una cantidad, pero eso no es tan fácil. Yo me tengo que convertir en una persona que sea capaz de manejar ese dinero, porque de lo contrario, ese dinero me puede hacer muchísimo mal. Entonces, empezar a meditar, empezar a crecer personalmente, a manejar las emociones, a hacer deporte. Yo me metí a Kung Fu, me encantaba, fueron años de entrenamiento durísimo de Kung Fu, a entender que esa energía la tenía que transformar en un cuerpo mucho más fuerte. Y eso cambia absolutamente todo. Entonces, el poder del dinero no es que te transforme, es que te tienes que transformar para poder merecer más. Y eso me lleva a esa segunda pregunta en relación a eso que obtuviste a través del dinero, también a través de ese desarrollo personal. ¿Qué fue lo que más, cuál fue esa ganancia más grande de ese desarrollo? Que tú dices, logré esto desde mi desarrollo personal y ha sido lo más grande. Yo pienso que encontrar el propósito de vida. Cuando uno encuentra el propósito, cuando la gente me dice, vos explicas un gráfico y uno lo entiende de una, vos explicas sobre el cerebro y uno lo entiende de una, vos tenés una facilidad para volver fácil lo difícil. Y ahí entendí que mi propósito era divulgar lo que me estaba pasando, divulgar de mercado, divulgar de estrategias, divulgar de la mente. O sea, lo que estamos haciendo en este canal, por ejemplo, divulgar. Es la facilidad de algo que parece complejo, volverlo fácil y que la gente lo pueda ver. Encontrar eso para mí fue como la panacea, porque es realmente como abrir la caja de Pandora, abrir ese montón de muñequitas rusas hasta que llego realmente al fondo de la cebolla, después de quitar las capas y encontrar el propósito, encontrar los talentos que tengo y otros talentos que he ido descubriendo a lo largo de la vida y encontrar como esas herramientas que parecían que no tenían sentido. O sea, yo ¿por qué estudié ingeniería eléctrica si hoy en día soy conferencista? Porque tenía que entender cómo es la función cerebral y las conexiones. Yo ¿por qué estoy programación neurolingüística para el mercado, para estudiar mercado? Porque ahí aprendo afirmaciones y también aprendo a manejar el público ante una conferencia. Pero yo cuando eso lo hice, yo no pensaba en ser conferencista. Estudié programación neurolingüística para aprender de afirmaciones. Pero ya aplico esas técnicas cuando estoy en un escenario ante 5,000 personas o ante 1,000 personas o ante 20 personas porque es diferente. Cómo mantener la energía, cómo mantener a la gente contenta, cómo hacer que se mantengan interesados en el tema, cómo se desarrolla la presentación, cómo son las variaciones de la voz. O sea, cómo todo lo que uno hace en la vida que aparentemente no tiene relación, en la vida real sí se relaciona, porque uno puede encontrar herramientas de allá para transformarlas en el presente. Para finalizar, ¿por qué divulgar y por qué encuentras esa importancia de querer contarles y transformar a las otras personas
desde lo que tú has vivido? Mira, en el año 99 y en el 2000 yo fui de los más perjudicados por la crisis de la construcción en Colombia. Tuve una enorme pérdida, la crisis del 98, nadie se acuerda, que hizo que muchísimas empresas quebraran. Yo trabajaba en el gremio de la construcción, era ingeniero electricista, pero todavía lo soy, y tenía obviamente trabajadores que trabajan conmigo. Y esa quiebra pues implicó quedar endeudado con muchísimas cosas y de verdad que uno puede llegar, alcanzo a entender cuando una persona se quiere quitar la vida por un problema financiero. Hoy en día yo entiendo que yo le puedo ayudar a las personas, no con dinero, porque un problema de dinero no se soluciona con dinero, se soluciona con mentalidad. Y yo sé que yo puedo ayudarle a las personas a que trabajen esa relación con el dinero, que a veces es tan conflictiva y tan perniciosa, de manera positiva, de manera propositiva, y que la gente deje de botarle tanta cabeza al dinero. La mayoría de la gente trabaja por dinero, piensa en el dinero, se preocupa por el dinero, pierde el sueño por el dinero. Yo fui parte de esa gente. Y como cuando uno hace clic y cuando uno transforma algún pensamiento que neuronalmente, que está por ahí metido en su lóbulo temporal, muy guardado, muy ahincado en su inconsciente, eso no le deja transformar su vida, no lo deja crecer. Qué bueno poderle ayudar a entender qué pudo haber sido una creencia, un refrán, o que posiblemente tenga asuntos que sanar con sus ancestros, o que tenga que sanar asuntos emocionales para que brille. Entonces, encontrar ese brillo en las personas para mí es lo más importante y por eso me encanta hacer lo que hago. Una despedida en este video, Jaiber, para el canal y para las personas que nos están viendo. Bueno, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, sigan este contenido y no solamente mi contenido, el contenido de toda aquella persona que ustedes sientan que le ayuda a crecer. Acuérdense que nosotros tenemos que darle alimento a los tres cuerpos, al cuerpo espiritual, la meditación, ver las cosas como algo propositivo hacia lo mejor. Todo lo que nos pasa por algo mejor. La vida desde la espiritualidad es vivir desde el amor. Debemos darle alimento a la parte emocional, a entender nuestras emociones, a dominarlas, a no caer en las bajas pasiones y a entender lo que realmente es la fortaleza de la sabiduría. Y al cuerpo físico, que es simplemente transformar nuestra relación con nuestro cuerpo, hacer deporte, movernos, hacer cardio, respirar. Cuando tenemos esos tres cuerpos alineados, nosotros nos convertimos en seres humanos que verdaderamente queremos seguir viviendo y ayudando a los demás. O sea que eso se vuelve un ejemplo transformador. Así que sigan el canal, activen la campanita y sigan todo este tipo de información que se van a dar cuenta que transforma vidas.